La peste porcina africana es una enfermedad hemorrágica viral con una letalidad muy alta en cerdos domésticos y jabalíes asiáticos. A pesar de su rango de hospedantes limitado, su potencial zoonótico es ausente, pero su impacto socioeconómico es muy alto. Por esta razón, la enfermedad es de notificación obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal. En estos casos, la enfermedad afecta a cerdos domésticos y huéspedes reservorios en vida silvestre, es decir, jabalíes, ofómites inanimados y vectores artrópodos. Las medidas de control se basan en medidas sanitarias estrictas, ya que actualmente no se dispone de una vacuna autorizada ni de ningún tratamiento. En 2007, la peste porcina africana tiene sus raíces. Se introdujo en Georgia. Posteriormente, el virus se propagó y llegó hasta la Federación Rusa. Desde Rusia se avanzó y se invadió la Unión Europea en 2014. En 2018, la enfermedad también llegó al país productor de cerdos, China, y ahora se está propagando en varios países asiáticos. El virus de la peste porcina africana se replica principalmente en las células del sistema fagocítico mononuclear y la entrada tiene lugar a través de endocitosis y macropinocitosis mediada por datrina y dependiente de dinamina. Se ha demostrado que la endocitosis dependiente de actina y el flujo endocítico que involucra la actividad de los microtúbulos también están implicados, lo que apunta a la fagocitosis clásica. Aún se desconoce la identidad del receptor celular y su ligado viral. Un receptor putativo, CD163, fue discutido controvertidamente. Pero los cerdos knocked-out para CD163 seguían siendo completamente susceptibles a la exposición al virus de la peste porcina africana. Entre los marcadores de superficie que se correlacionaron con la susceptibilidad de las células adherentes de la médula ósea porcina en otro estudio estaba CD45. Al entrar, se necesita toda la vía endosomal para quitar el recubrimiento y la cápside se desarma al pH ácido de la luz endosomal. Después de la degradación de la cápside y la función de la membrana mediada por PE248R, los núcleos virales se liberan en el citoplasma. Para la liberación del ADN viral se requiere el sistema ubiquitina-proteosoma. La replicación y el ensamblaje tienen lugar en fábricas de virus especiales cerca del núcleo y los viriones recién construidos se liberan de las células infectadas mediante la gemación. Para entender un poco más de esta enfermedad, primero teníamos que ver las propiedades del virus. Primero, el agente causal de la fiebre porcina africana es el virus de la peste porcina africana, un virus ADN bicatenario grande del género Asfivirus dentro de la familia Asfarviridae. El virus tiene una estructura muy compleja y un diámetro total de 175 a 215 nanómetros. Hasta ahora se ha reconocido que el virus consiste de un núcleo de nucleoproteína, una capa central rodeada por una capa lipídica interna, una cápside icosaédrica con 1892 a 2172 capsómeros y una envoltura lipídica prescindible. Sin embargo, todavía falta un conocimiento detallado sobre la estructura y la arquitectura. Muy recientemente, los análisis cryo-M de una sola partícula de la estructura tridimensional de la partícula del virus han revelado que el nucleoide está de hecho rodeado por dos cápsidas de proteínas icosaédricas distintas y dos membranas de lipoproteínas, una siguiendo la simetría icosaédrica que rodea la cápside interna,
una externa y que se origina en el proceso de gemación. La capa de proteína interna, organizada como una cápside T = 19, confina la cubierta central. Comprende proteínas derivadas de los poliproteínas virales pp220. Debido al contenido de cadenas beta, P15 podría ser la principal proteína de la cápside de esta capa. La cápside externa forma una red hexagonal compuesta por 8.280 copias de la principal proteína P72 de la cápside, dispuestas en trímeros, y 60 copias de una proteína pentón en los vértices. En pocas palabras, el virus extracelular consta de una envoltura externa que se adquiere por gemación. La cápside externa, una membrana icosaédrica, una cápside interna icosaédrica y la cubierta central y el nucleoide encerrados. El genoma del virus de la fiebre porcina africana consta de una molécula de ADN de doble cadena de 170 a 190 kpb, que contiene entre 151 y 167 marcos de lecturas abiertos. Según la cepa del virus, los extremos del genoma muestran repeticiones terminales invertidas y están cerrados por bucles de horquilla. El genoma codifica muchas proteínas que participan en el ensamblaje del virus, la replicación y reparación del ADN. Además, se codifican proteínas implicadas en la modulación inmunitaria, por ejemplo, que interfieren en el interferón tipo 1 y las vías de muerte celular. Aproximadamente la mitad de los genes del virus de la fiebre porcina africana todavía carecen de una función conocida o predecible. Una pregunta adicional que se planteó fue la inactivación del virus de la fiebre porcina africana en plantas de biogás que utilizan purines de cerdo. La estabilidad del virus de la peste porcina africana en heces y orina de animales infectados experimentalmente fue investigado por Davis en 2017. Según las vidas medias calculadas, se puede suponer que el virus de la peste porcina africana sigue siendo infeccioso durante casi 4 o 3 días a 37 grados centígrados, 4 en orina o 3 en heces. En el contexto de una planta de biogás se agregarían factores secundarios como el pH y los metabolitos, de modo que estos tiempos podrían corregirse a la baja. En un trabajo de Turner y William se demostró que a 40 grados centígrados la inactivación en estiércol porcino se logra a las 4 horas. Una tesis doctoral, la cual fue publicada en el 2001 por Musgo, llegó a la conclusión de que el virus de la peste porcina africana se inactiva en una planta de biogás operada correctamente en cuestión de horas. Esto siempre y cuando por un proceso de planta termófila o días en un proceso de planta mesófila. No obstante, hay que tener en cuenta que estas plantas no suelen estar diseñadas de tal manera que puedan tener lugar una estricta separación blanco-negro. En plantas que son seguidas, por ejemplo, por una planta de fertilizantes, se puede suponer que también se eliminaría la recontaminación, porque el sustrato de fermentación se reduce al vacío. Varios desinfectantes están en uso en todo el mundo. Los agentes a base de ácido peracético o fórmico han mostrado una buena eficacia en condiciones experimentales. En general, el virus de la peste porcina africana es sensible a los disolventes y detergentes lipídicos, así como a los agentes oxidantes. La EFSA publicó un informe científico en el 2009 sobre los datos disponibles sobre la eficacia de los biocidas notificados en condiciones de campo. Esto en comparación con... Los signos clínicos son muy variables y dependen de la virulencia de la cepa, también de la edad, así como el estado inmunitario de los animales.
Aparte de las enfermedades agudas que se asemejan a la fiebre hemorrágica, pueden ocurrir cursos agudos y subclínicos. Es importante también saber que una de las cepas causantes del virus en Europa y Asia son de genotipo 2 y están muy relacionadas y muestran alta virulencia tanto como para cerdos domésticos como para jabalíes europeos en condiciones experimentales. Las cepas altamente virulentas causan una enfermedad aguda a sobreaguda con hasta 100% de letalidad en 7 a 10 días. Los signos clínicos suelen ser inespecíficos e incluyen fiebre alta, anorexia, signos respiratorios y también gastrointestinales, además de cianosis, ataxia y llegan hasta la muerte. Las cerdas gestantes pueden abortar debido a esta enfermedad grave y fiebre alta. También se han observado síntomas hemorrágicos en algunos casos. Las cepas moderadamente virulentas provocan un cuadro clínico agudo con fiebre alta, anorexia, fatiga, síntomas respiratorios y también gastrointestinales, pero son inespecíficos. Los animales preñados llegan a abortar y la tasa de mortalidad en este caso es del 30 al 70%. Las cepas de baja virulencia muestran cursos subclínicos y crónicos con síntomas inespecíficos, además de baja mortalidad. Los anticuerpos se forman después de 7 a 10 días y por esto no predicen el resultado de las enfermedades y no pueden neutralizar completamente el virus. Las lesiones que se encuentran en los hallazgos anatopatológicos dependen también mucho del curso de la enfermedad y reflejan la mencionada variabilidad de la presentación clínica. Algunos de los hallazgos registrados después de la infección en el aislamiento se encuentran ganglios linfáticos hemorrágicos agrandados y en el área del hígado, estómago y diversos grados de esplenomegalia. Además, también se observa Situación actual y epidemiología. Los hospedantes de este virus, peste porcina africana, es muy amplia, por lo cual sus únicos hospedadores son los porcinos. Igual se habla de un vector artrópodo. Estas son las garrapatas blandas de género Ornithodorus-como. La peste africana no tiene potencial zoonótico, ya que este virus produce muy bajas tasas de mutuación y la falta de posibles compañeros de recombinación. De hecho, hasta la actualidad no se reconoce que este virus esté relacionado con los fluidos con los que los virus de la peste porcina africana podrían recombinarse. Si hablamos de sus raíces de este virus, hablamos de África subsahariana, donde se transmite en un antiguo ciclo selvático entre los jabalíes y las garrapatas blandas, lo que convierte a este virus en el único virus transmitido por artrópodos de ADN. Se dice que este ciclo no se acompaña de enfermedades o manifiesta mortalidad de jabalíes y probablemente pasaría desapercibido. Se dice que otros fluidos salvajes africanos, especialmente las especies de los jabalíes, también muestran resistencia. Esto es muy importante, por lo que cualquier introducción de esta enfermedad en el sector porcino doméstico, ya sea garrapatas o fomites, conduce a esta enfermedad multisistémica severa, descrita anteriormente con una muy alta letalidad. Para el escenario actual del brote global, la participación de estas garrapatas no parece desempeñar ningún papel, pero sin embargo, la participación de nuevos países y la aparición de especies de garrapatas en nuevos hábitats, esto podría cambiar. Una vez al introducir la población de cerdos domésticos, el virus no necesita su vector de artrópodos para la transmisión, ya que este se transmite por contacto directo entre animales infectados y susceptibles, contacto indirecto con objetos o alimentos, inclusamente la carne de cerdo contaminada, ya que esta es alimentada por desperdicios. Bueno, este artículo también nos habla sobre los diferentes métodos para un efectivo diagnóstico de la peste porcina africana, pero no sin antes enfatizar que el diagnóstico rápido y confiable es de suma importancia cuando se trata de alerta temprana, intervención oportuna y monitoreo de la peste porcina africana. Según el autor, el ensayo óptimo requiere de 6 principales requisitos.
Primero, permitir la detección de todos los genotipos y variantes del virus de la peste porcina africana. También permitir la detección de animales infectados con alta sensibilidad y especificidad, que se valide de acuerdo con las directrices de la OIE, que sea fácil de manejar, pues debe permitir una interpretación rápida y estar disponible a un costo razonable en todo momento. También debe ser adaptable a aplicaciones de alto rendimiento. Dichos ensayos también serán necesarios para acompañar las posibles vacunas denominadas DIVA, que significa diferenciación de animales infectados de animales vacunados. Es claro que no todas las características se pueden cumplir al mismo tiempo, por lo que se deben establecer flujos de trabajo de diagnóstico que consideren las ventajas y desventajas de los ensayos implementados. Esto puede incluir el uso de enfoques del lado del corral, pero también estrategias de muestreo alternativas y o no invasivas. Estos últimos son de especial interés para el diagnóstico de la peste porcina en la población de jabalíes. En este contexto, los métodos basados en fluidos orales, las muestras de los hisopos y las estrategias de cebo se han investigado recientemente y han mostrado potencial para la peste porcina africana. Se nos menciona que debido al requisito de notificación internacional, el diagnóstico de laboratorio está regulado en recomendaciones y requisitos legales, y nos dice que los métodos y protocolos se pueden encontrar en el Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE o para la Unión Europea en el sitio web del Laboratorio de Referencia de la Unión Europea para la Peste Porcina Africana. Dada la importancia histórica de esta enfermedad, en algunos Estados miembros de la Unión Europea, en particular España y Portugal, las directrices y los documentos legales pueden actuar con modelo también para escenarios fuera del continente europeo. En general, existen herramientas fiables para el diagnóstico directo de la peste porcina, que funcionan como muestras adecuadas tanto en cerdos domésticos como en jabalíes. No hay diferencia en el rendimiento de la prueba. Esto cuando se analizan muestras de alta calidad de cerdos domésticos o de jabalíes. Estos ensayos incluyen aislamiento de virus en macrófagos porcinos, reacción de cadena de polimerasa, o sea, el PCR. Este puede ser en tiempo real. Ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas, que sería el ELISA, y técnicas de inmunotransferencia e inmunotensión indirecta. Sin embargo, hasta hace muy poco la mayoría de estos sistemas de pruebas se basan en protocolos internos y la comparabilidad solo se garantizaba mediante el uso de pruebas de comparación entre los laboratorios. Un ejemplo del marco legal es la legislación de Estados Unidos que se basa en experiencia durante brotes en las últimas décadas, de 1960 a 1990. Si bien no puede ser aplicable en entornos con recursos limitados, los principios básicos pueden aplicar en todo el mundo. En la actualidad, la directiva establece requisitos comunitarios mínimos y medidas para el control de la peste porcina africana. Se dedican capítulos a las medidas en caso de sospecha, sobre brote confirmado, explotaciones de contacto y consultas epidemiológicas, establecimiento de zonas de protección y vigilancia, limpieza y desinfección, medidas que se toman para el levantamiento de restricciones y para la repoblación, y detalla casos especiales como sospecha en mataderos. Esta comisión detalla las medidas de control y proporciona directrices y requisitos sobre los procedimientos de diagnóstico, el muestreo y criterios de evaluación de resultados, requisitos de bioseguridad y principios y aplicación de las pruebas de laboratorio. El marco legal de Estados Unidos está bajo revisión y será reemplazado por una nueva ley en 2021, pero los principios básicos se van a mantener. La implementación de las medidas de control depende de los recursos del servicio veterinario y del cumplimiento de estas medidas. Un poco crítico para el cumplimiento de las medidas es un esquema de compensación oportuno y adecuado. Dentro de las investigaciones de la fiebre porcina africana hay algunas lagunas y necesidades de investigación, como por ejemplo, poco se sabe acerca de los genes de virulencia, el rango de huéspedes y la interacción virus-huésped-vector. Se necesitan secuencias genómicas completas de alta calidad de un amplio espectro de genotipos de la fiebre porcina africana para obtener conocimientos más profundos. La mayoría de los 150 a 170 ORF del virus de la fiebre porcina africana son solo predicciones,
y muy pocos tienen evidencia experimental en el nivel de ARN o proteína. Por lo tanto, se necesitan estudios para una mejor comprensión de las proteínas virales y su expresión en diferentes condiciones. También existe la necesidad de comprender el lado de la respuesta del huésped, especialmente los receptores virales, las respuestas inmunitarias innatas y la interacción del virus con el huésped a nivel celular. La investigación sobre la funcionalidad de las proteínas del virus de la peste porcina africana debería de ser más promovido. Otro punto a tocar es la tenacidad e inactivación del virus. Tal vez esta parte sea la más importante para poder entender por qué es tan importante esta enfermedad. El virus es muy estable en el medio ambiente y en productos de cerdo crudos. El ambiente fresco, húmedo y rico en proteínas favorece la supervivencia. Por lo tanto, el virus de la peste porcina africana permanece infeccioso en la carne refrigerada hasta por 15 semanas, hasta 6 meses en el jamón en conserva y 399 días en el jamón de Parma. El estiércol líquido se observó estabilidad durante más de 100 días. En sangre líquida, el virus sobrevive 18 meses a temperatura ambiente y hasta 6 años a 4 grados centígrados. Se proporciona una lista detallada en el informe científico sobre la peste porcina africana, publicado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. En perspectiva, la lucha contra la peste porcina debe centrarse más en las medidas de control clásicas, como la detección temprana, estrictas y medidas de higiene, sacrificio de granjas infectadas, compensación de pérdidas, medidas de prueba y seguimiento epidemiológico y programas de control de jabalíes. Especialmente necesario ya que una vacuna aplicable, segura y eficaz podría producirse en grandes cantidades y también utilizarse en el reservorio de animales salvajes, pero no estará disponible a corto plazo. Por lo tanto, la investigación debe concentrarse en llenar vacíos enumerados en esta revisión.